Bienvenido a Photoshop para principiantes. Estaremos viendo las opciones básicas para las nuevas versiones de Adobe Photoshop. Desde el 2000 prácticamente la mayoría de las versiones están tratando de mantenerse muy similares, e incluso las herramientas también. Los cambios son bien sutiles. Luego del 2015 para arriba ha cambiado un poquito la interfaz, pero en las últimas versiones los colores, la forma de organización, todo se está manteniendo. Estamos utilizando la versión 2021. Para las nuevas versiones va a ser muy similar a la interfaz, así que no va a haber problema alguno en poder trabajar con el mismo. Lo primero que hacemos generalmente es, cuando abrimos el programa, dar la bienvenida acá de Photoshop. Nos muestra los recientes trabajos con los que hemos estado nosotros practicando y todo ello. Y también en la parte izquierda me dice crear y abrir. Abrir significa un documento de Photoshop, el cual tiene una extensión a PSD o de Photoshop prácticamente, y eso es, cada que veamos una extensión .psd significa de Photoshop. También podríamos abrir una imagen desde nuestra computadora. Lo que generalmente podemos hacer también es crear uno nuevo. Hago clic en crear, me va a aparecer esta ventana aquí y me da las siguientes opciones. Si yo no estoy acostumbrado a saber las dimensiones que generalmente utilizan en las diferentes áreas, voy a utilizar todas estas ayudas de aquí. Por ejemplo, para fotografía, generalmente estos son los tamaños estándares y la configuración, toda la configuración que necesito va a estar adaptado. Por ejemplo, en foto generalmente sería para impresión, así que automáticamente me ha cambiado acá píxeles por centímetros, y las unidades de medida va a ser 16, acá por ejemplo 16 por 12 centímetros, es lo que me dice aquí, 16 por 12 centímetros. Entonces, todo lo que voy a necesitar automáticamente me lo va a cambiar aquí para imprimir similarmente tamaño carta, oficio, A4, todo eso. Automáticamente, si yo elijo, se cambia aquí los parámetros. Igualmente para ilustración, o si voy a trabajar para diseño web, acá también tendríamos para dispositivos móviles, por ejemplo el iPhone 8, el X, acá para el Surface de la Microsoft, todos los parámetros se ha cambiado automáticamente. Para película también, si yo no sé el tamaño de HD, Full HD, Ultra HD, 2K, 4K, 8K, entonces acá me tiene todas las medidas. Por ejemplo, si quiero 4K, acá me dice que hay 4K. Este es un poquito más ancho, esto es un poquito más angosto. Generalmente este es el 4K que solemos utilizar. Acá está, aquí este 3840 por 2160. Entonces, de estas dimensiones generalmente trabajamos. Si quiero simplemente Full HD, acá estaría 1080. Así que automáticamente se han cambiado los parámetros de acá. Claro que también podríamos nosotros poner nuestros propios parámetros. Por ejemplo, trabajamos generalmente cuando son dispositivos electrónicos, ya sean celular, tablets, computadoras, trabajamos en píxeles. Y cuando vayamos a imprimir, vamos a trabajar en centímetros. Si voy a hacer algún logo, algún icono, algo para imprimir, o una carátula, algo, siempre voy a trabajar en centímetros. Esto no nos confundamos los demás, simplemente como es no vamos a extendernos en explicar todo esto, simplemente como es una introducción a Photoshop. Entonces nos basta saber que si voy a hacer un trabajo, por ejemplo, para redes sociales, pues voy a utilizar píxeles para publicar en Facebook mi fotografía, lo que fuese. Si voy a imprimirlo, voy a utilizar centímetros, esos dos. Muy bien, entonces acá, y como yo voy a trabajar solamente para la computadora o para poner una carátula, por ejemplo, a YouTube, entonces puedo utilizar píxeles y me dice la anchura y la altura en píxeles. Entonces yo puedo retomar uno de estos y vemos que automáticamente me ha cambiado. Este es el tamaño de HD generalmente que se utiliza, 1280 píxeles por 720. Estos de aquí no voy a hacer caso, mesa de trabajo tampoco. La resolución, si voy a trabajar para pantallas, como habíamos dicho, utilizamos píxeles y 72 puntos por pulgada. Entonces lo voy a dejar 72 píxeles por pulgada. Tengamos cuidado en no cambiarlo a centímetros. Lo voy a dejar por pulgada. Si voy a trabajar en impresión,
vengo, cambio a centímetros y aquí cambio a 300. Entonces, acá ya tendría la configuración. Solo eso me interesa nada más al principio. Entonces, nuevamente voy a elegir esto. Este es el ancho y el alto que quiero y la resolución y píxeles. Y píxeles por pulgada. Esto es generalmente para todo tipo de dispositivo electrónico, hemos dicho. Lo voy a dejar así. Esto también lo voy a dejar en blanco. Y en opciones avanzadas no voy a tocar nada. Eso es lo único que me interesa. Luego voy a decir crear y ahí tengo mi primer documento ahora. En la parte inferior, si vemos acá, me dice que estamos trabajando al 100%. Es que en este momento estoy grabando en 4K y este es el tamaño HD. Si vengo, lo cierro y digo nuevamente crear, ahora voy a elegir Full HD. Este es Full HD 1920 por 1080. Digo crear. Ahora veamos en la parte inferior, dice 100%. Entonces, este es el tamaño ahora original, 100%. No olvidemos que esto es para cerrar. Muchas de las opciones de aquí son similares. Hemos trabajado con cualquier otro programa como Word, Excel, PowerPoint. Hemos trabajado con AutoCAD o lo que fuese. Siempre son muy similares aquí las opciones. Así que no vamos a tener problema alguno. Aquí abrir, crear nuevo proyecto, cerrar el programa, exportar, guardarlo, son lo mismo. Aquí en edición también se repite en la mayoría de los programas, cortar, copiar, pegar y eso. Así que no vamos a ver, no es necesario porque la mayoría de los programas tienen esas opciones. Lo que sí nos interesa es la modalidad de trabajo con la cual contamos. No vamos a ver el espacio de trabajo acá, pero básicamente vamos a explicar cómo funciona. Cada una de estas cosas son unas ventanas. Por ejemplo, historia es ventana. Vemos que con esta pequeña opción se acopla o desacopla. Acá también tendríamos. En sí se colapsa y yo puedo con esto forzarlo ahí. De acá también puedo forzarle el ancho y con esto colapsarlo así, como estamos viendo. Puedo extenderlo y extenderlo. Rara vez trabajamos así con dos columnas. Cuando tendríamos un monitor ese es ultra wide, ese es de 49 pulgadas, por ejemplo, súper ancho, recién trabajamos de esa forma, e incluso tres columnas. Por ejemplo, aquí, esto yo puedo arrastrarle desde su nombre y soltarle, ya es una ventana flotante. Y si no lo voy a utilizar, lo cierro acá. Y si lo quiero volver a utilizar, arrastro desde su nombre, con el botón, clic con el botón izquierdo del ratón, y cuando me acerco me aparece una línea azul, entonces lo vuelvo a poner. Lo saco y si quiero en otro lugar me acerco y lo suelto y aquí está. Entonces puedo sacar todos los que no necesito, así lo arrastro y lo cierro, lo arrastro y lo cierro, así de fácil. ¿Y qué pasa si lo he desconfigurado absolutamente todo? Sin querer lo he cerrado todas las ventanas desde acá. E incluso el grupo entero lo he sacado con sus tres diferentes ventanas y lo he cerrado. Vemos acá. E incluso esto de aquí, veamos, sin querer lo he cerrado. Entonces, ¿cómo puedo arreglar mi Photoshop? Vengo a ventana, aquí espacio de trabajo y aquí tengo aspectos esenciales. Si estaría elegido otro, elijo aspectos esenciales y digo restaurar aspectos esenciales. Y ahora nuevamente tenemos como al principio, al lado izquierdo, con esta pequeña opción, hago así las herramientas y con esta otra lo colapso. Entonces ya tendría. Y en la parte de acá, nuevamente con esto, por ejemplo, amplío y estaría como antes, así. Muy bien. Claro que al principio Photoshop me trata de mostrar todas las oportunidades, todas las cosas que podríamos hacer. Pero nunca utilizamos todos. Lo voy a cerrar todas las ventanas que no utilizo. Por ejemplo, este de motivo dice motivos. Si vengo a ventana, aquí tendríamos los motivos. Entonces, si yo lo cierro, esto de motivos, vengo a ventana, puedo nuevamente activar motivos. Así que no hay problema. Cualquiera de las ventanas que vaya a cerrar, solo tengo que saber su nombre. Aquí, por ejemplo, degradado. Si lo cierro, luego solamente eso, puedo venir acá, degradados, y otra vez habilitarlo. Entonces,
Yo los estoy quitando absolutamente todo, solo me interesa principalmente dos elementos. Y de hecho lo voy a dejar así. En la parte de abajo se ha venido esto de capas. Si quiero un poco más grande, hago clic en capas, ahora se ha desplazado. Voy a trabajar con propiedades, ajustes, en la parte de abajo capas, incluso canales y trazados los puedo arrastrar de su nombre y cerrarlo, así. E incluso ajustes, más adelante vamos a ver ajustes. Básicamente estaría trabajando con dos propiedades y capas. Si me doy cuenta en la parte izquierda, desde aquí yo arrastro, desde acá, vemos que se ha desacoplado de la parte izquierda. Si vuelvo a arrastrar desde aquí, me aparece una línea azul casi celeste, lo suelto, se ha acoplado nuevamente. Y con esto hemos dicho que otra vez lo hacemos bien unido así, colapsado y expandido. Ahora tendríamos aquí a la izquierda las herramientas, que es con lo que vamos a trabajar. Si yo lo cierro sin querer esto, nuevamente acá tendríamos la parte en ventana y vengo a la parte inferior, acá vamos a ver, y aquí tendríamos herramientas. Hago clic, nuevamente aparece, arrastro desde estas rayitas a la parte izquierda, aparece el azul y lo suelto. Ya estaría acoplado. En la parte superior me va a aparecer opciones similares más o menos al panel propiedades con algo adicional, así que lo vamos a ver contextualmente. Si elijo una herramienta, aparece opciones de esa herramienta. Si elijo otra herramienta, opciones de esa otra herramienta. Así que no tendríamos por qué memorizar todas ellas, si haciendo clic aquí y aparece directamente todo con lo que podríamos trabajar con esa herramienta. Por eso es muy fácil trabajar con el mismo. Muy bien, lo voy a dejar así un poquito expandido. Otra cosa que tenemos que saber es el manejo de capas. Voy a hacer dos clics acá en propiedades para que se colapse y un solo clic para que se expanda. Entonces voy a hacer dos clics, ahora sí. Trabajamos a través de capas, son como una especie de acetatos, una especie de elementos transparentes. Tenemos un fondo, no tendríamos por qué utilizar el fondo, puedo aquí quitarlo. Si lo desbloqueo desde esta pequeña parte, ahora ya puedo quitarlo y este es el símbolo de transparencia. Como es un poquito raro esto de la transparencia, del símbolo de transparencia, siempre vamos a preferir utilizar un fondo blanco. Entonces, si quiero crear más capas en la parte inferior, acá está para crear nuevas capas. Hago clic y ya tengo una nueva capa. Vamos a comprender cómo funciona con simples acá líneas. Por ejemplo, enseguida vamos a ver esto. Yo hago aquí una línea verde. Acá en esta capa está una línea verde así, curva. Voy a crear otra capa y aquí voy a elegir otro color. Aquí con esto. En la nueva capa, aquí que está vacía, otra vez genero así. Sería la segunda. Voy a crear una nueva capa. Voy a cambiar ahora de color. Digo OK y genero una línea. Ahora vemos que tendríamos tres elementos, tres capas. La parte de arriba es la que se superpone a los demás. Por ejemplo, la capa 3 siempre se va a visualizar encima de la 2 y la 2 encima de la 1. Así que la capa 3 siempre va a estar encima de la 2, la 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, si con esta herramienta, que es la que más utilizamos, la herramienta de seleccionar, entonces arrastro, incluso voy a girar un poco, veamos que se está superponiendo al verde y al rosado. Muy bien, entonces lo que está en la parte superior es lo que se visualiza. Si yo hago lo mismo con esto, ahí vemos que este azul está encima de lo que sería el rosado y el rosado está encima del verde, lo está tapando. Como vemos, este está tapando a los dos, tanto al verde como al rosado. Entonces el que predomina es el de arriba, así sucesivamente. Por ejemplo, si solo quiero esconder esto, con esta pequeña opción lo escondo.
el rosado igual, el verde igual y trabajo en esto. Entonces cuando yo vaya a trabajar o a terminar de trabajar en uno de ellos, lo puedo esconder o con esta pequeña opción bloquearlo para no modificarlo. En este caso, como estaba seleccionado la capa número 3, se ha bloqueado la capa número 3. Lo voy a dejar así. Voy a eliminar estos 3. No olvidemos que seleccionando la capa en cuestión, aquí en la parte inferior está el símbolo de un basurerito, es para eliminar. Uno por uno puedo ir eliminando. Selecciono la capa y lo elimino para crear con esta nueva opción. Entonces cada que yo vaya a hacer una modificación, vengo a una capa aquí o directamente en nueva capa y voy a comenzar a trabajar en la misma. Siempre tengo que cerciorarme que estaría acá, porque no es lo mismo crear, por ejemplo, 3 líneas, veamos aquí, 1, 2 y 3 en la misma capa, a crear en 3 diferentes capas como lo habíamos hecho. Pues acá si lo dejo de visualizar, de uno solo se va a dejar de visualizar. A veces va a ser un poquito más difícil modificar. Voy a bloquear esta capa de fondo con esta opción. Muy bien, entonces tratemos de trabajar en cada capa solamente un objeto o un elemento. Voy a seleccionar y voy a eliminar y voy a crear uno nuevo. Vamos a repasar las herramientas. No olvidemos que nuestro canal también de Yoneicito o Yonei Gallardo, uno de los dos, tendríamos el curso de herramientas más completo todavía de Photoshop. Pero vamos a ver básicamente cómo funciona. Y para poner una imagen acá, puedo venir a archivo y acá tendría que colocar elemento incrustado o enlazado. Es muy similar. El incrustado se va a poner acá dentro de mi imagen. El enlazado pues es muy similar al incrustado, solamente que lo atrae desde lejos. Eso no se utiliza mucho de enlazados porque actualmente las computadoras tienen una gran capacidad de almacenamiento, así que antes solíamos utilizar. Ahora incrustado directamente. Hago clic y elijo una imagen, por ejemplo una relativamente acá como esto, grande, y puedo decir colocar. Automáticamente se ha adaptado al tamaño de mi espacio de trabajo. Entonces con esta pequeña opción voy a decir OK, ya tendría aquí. Como es una nueva capa, con esta herramienta, con la primera herramienta que es la que más utilizamos, puedo recorrer y si vemos alrededor tiene estos controladores. Puedo hacerlo más pequeño, recorrer también. Si me acerco un poquito a la esquina, se vuelve en curvo el puntero, significa que puedo girarlo, moverlo, volver a cambiar el tamaño. Puedo hacer muchas cosas. Si quiero confirmar el cambio en esta última versión, solo tengo que hacer clic afuera o en esta opción de la parte superior derecha. Aquí hago clic, confirmo el cambio. Si me arrepiento y quiero volver atrás, como cualquier otro programa, hago control Z o lo mismo que venir aquí y decir deshacer. Vemos que aquí estaría control Z. Entonces hago control Z, nuevamente retorno como al principio. Muy bien. Luego, aparte del mismo, esta es la herramienta que hemos dicho para modificar todo lo que acabamos de hacer. Si es de esta manera, vemos que me mantiene la proporcionalidad de ancho y alto. Si yo lo quiero distorsionar, aquí, con esto voy a cancelar la última acción. No he dicho que si aprieto esto, hubiese dicho ya, tal cual está, quiero que se mantenga. Si esto le digo, si aprieto esto, le digo que no. Entonces le digo que no, me mantiene. Si vengo a propiedades, acá tendría una especie de cadena, el cual me dice que va a mantener el ancho y el alto. Entonces ahora cuando yo lo muevo, veo que lo puedo distorsionar. Ya no me está respetando el ancho y el alto proporcional para no distorsionarse. Voy a con esta opción, cancelar otra vez. Veo que acá otra vez lo puedo distorsionar sin mantener el ancho y el alto. Pero siempre tenemos que tratar de mantener, al menos en las fotografías, la proporcionalidad para que no se distorsione. Ahora cuando lo hago con cualquiera de estas opciones, vemos que tanto el ancho como el alto simultáneamente se están cambiando. Entonces me deja así realizar esas acciones para que no se distorsione. Así que esto lo voy a dejar.
Nuevamente voy a colapsar la parte de propiedades, o no hay problema también así. Luego tendría con esta herramienta para modificar, hemos dicho, para mover las cosas. Si no me muestra estos puntos de control de acá, acá tendríamos en la parte superior, probablemente está desactivado. Entonces, dos cosas que tendríamos que utilizar comúnmente hasta que dominemos Photoshop es: esto tiene que estar activado, esto tiene que estar capa y esto tiene que estar activado. Esas tres cosas: activado, capa, activado. Aquí. Con eso vamos a acostumbrar a trabajarnos, ya posteriormente cuando dominemos Photoshop estas ya van a depender de nosotros, pero por el momento lo mantengamos así. Muy bien, entonces lo puedo cambiar un poquito de tamaño y con esto de la parte superior derecha digo OK, ya estaría confirmado. Una de las cosas que más hacemos en Photoshop sería seleccionar. Por eso, sabiendo la importancia del mismo, nos da todas estas herramientas para seleccionar. Tendríamos acá, por una parte, esta herramienta para elegir directamente, seleccionar el objeto haciendo un clic. Y acá tendríamos más herramientas de selección. Estas, esta y esta. Este grupo de 4 elementos son para seleccionar. Es que, por ejemplo, si yo quisiese, puedo abrir acá otro documento, se me va a crear una nueva pestaña. Si le digo colocar incrustado, en el mismo documento me lo mantiene. Si digo abrir, en otra pestaña me lo va a abrir. Voy a buscar alguna figura para que sea muy fácil la selección. Por ejemplo, acá vamos a ver algún objeto en particular, como esto. Muy bien. Entonces, o como esto. Voy a decir abrir. Me pregunta si queremos mantener las características con las que viene. Le voy a decir que sí. Si yo quiero elegir esto, acá no olvidemos, para hacer zoom, puedo apretar directamente la tecla Alt y con el scroll del ratón, con la bolita del ratón, lo hago para arriba. Para alejarme, hacia abajo. Sigo apretando la tecla Alt. Y si no puedo así, acá tengo la herramienta de zoom para acercarme y alejarme. Hago clic y hacia la derecha lo muevo, me acerco. Hacia la izquierda me alejo. Entonces, en lugar de utilizar esta herramienta, ya sabemos que aquí tendríamos la herramienta de zoom. Puedo utilizar la tecla Alt y la bolita del ratón hacia abajo o hacia arriba para acercarme. Y para moverme, aprieto la barra espaciadora del teclado y con el botón izquierdo del ratón lo muevo. Luego suelto la barra espaciadora y clic y el clic de la parte izquierda del ratón. Entonces vemos que acá estaría. Voy a apretar Alt y hacia atrás la bolita del ratón y nuevamente tengo. Por ejemplo, como dijimos hace un instante, siempre lo que más hacemos es seleccionar nuestras cosas, nuestros objetos o elementos y trabajar con ellos. Entonces, las herramientas de selección es para eso. Acá tendría, por ejemplo, esta que dice rectangular, pues solo puedo elegir rectangular. Ya tendría la selección. Voy a quitar el candadito de aquí y ahora veamos muy bien. Voy a crear una capa aquí para fondo, nada más para que se vea blanco y no tengamos que hacer nada. O sea, acá como fondo nomás, color uniforme y blanco. Muy bien. Ya tendríamos y lo voy a bloquear. Es un fondo nada más, no es nada especial. Muy bien, entonces estoy trabajando con esta capa. Por lo tanto, si vengo con esta herramienta de selección, no olvidemos que hay un pequeño triángulo en la parte inferior derecha de este grupo de herramientas. Significa que hay más opciones internas. Hago clic sostenido con el botón izquierdo del ratón y se desplaza las que estarían por debajo. Y si no lo hago, solamente un solo clic, esta herramienta que está encima es la que vamos a usar. Por ejemplo, si hago clic sostenido con el botón izquierdo del ratón y por última vez he utilizado marco elíptico, vemos que ahora cada que haga clic aquí solo se va a elegir marco elíptico. Nuevamente clic sostenido con el botón izquierdo del ratón y rectangular. Como dice rectangular, pues mediante un rectángulo elijo.
una vez seleccionado toda esta área y acá seleccionando la capa también adecuadamente, ese es uno de los principales errores que cometemos, es que cuando generamos una capa, a veces nos olvidamos seleccionar la misma y estamos trabajando en otra capa y entonces todas las acciones que vayamos a hacer no funcionan y pensamos que no funciona la herramienta. No es que no funcione la herramienta, es que no hemos elegido la capa adecuada. Como estamos trabajando en la capa 0, pues en la capa 0 vamos a trabajar aquí. Así que si vengo y comienzo a seleccionar con esta herramienta, todo lo que había estado seleccionado lo puedo traer, mover, redimensionar, así y todo lo demás. Pero sigue seleccionado. Para dejar de que esté seleccionado, aprieto control D o vengo aquí y digo deseleccionar. Entonces, en este caso, acá voy a confirmar la acción, no me está dejando de seleccionar, porque me dice el cambio que has hecho no me has confirmado, no me ha dicho si te vas a quedar con ese cambio. Yo le digo que sí, acá, ok, ahora sí. Vengo a selección y digo deseleccionar. Vemos que toda la capa sigue así. Muy bien, este otro no me está dejando, esto lo voy a esconder con esta pequeña opción, hemos dicho, yo quiero que todo se muestre a lo ancho. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a eliminar esto. Para crear un fondo blanco nada más o cualquier otro color, veamos muy bien, creo una nueva capa, hago clic con el botón izquierdo del ratón sin soltarlo y lo arrastro hacia abajo. Es una forma de acomodar las capas. Y vengo luego a bote de pintura, selecciono aquí un color y le digo cualquier color, en este caso el blanco. Y lo hago un clic aquí en el espacio vacío y ya tengo mi fondo. Luego retorno y hago clic aquí con el candado. Entonces ya tengo mi fondo que no lo voy a tocar. Regreso aquí, no me está mostrando porque no he activado esta pequeña opción. Ahora sí. Entonces lo que había aquí recortado, resulta que ahora no estoy pudiendo trabajar solamente con el elemento recortado, porque lo que deberíamos haber hecho es llevarlo a otra nueva capa. Entonces podríamos hacerlo otra vez. Selecciono aquí, lo selecciono más o menos esto, ahí, y ahora podría apretar la tecla control X o venir acá edición y sería cortar. Lo saco de aquí, creo una nueva capa, vengo a edición y pegar. Ya tendría acá. Ahora que este objeto es solo, puedo esconderlo o esconder el original. Como hemos visto, lo hemos sacado de su área. Voy a eliminarlo, voy a venir a archivo, colocar elemento incrustado, vuelvo a elegir la misma imagen, digo colocar y voy a arrastrarlo hasta aquí. Solo me interesa esta área y digo ok. Muy bien, vamos a continuar trabajando. Entonces, esto es una selección rectangular. Luego una elíptica. Veamos, elijo así, lo puedo hacer así. Si quiero un círculo perfecto, aprieto la tecla Shift o lo que serían las teclas mayúsculas temporales. Vemos que es un círculo perfecto, tanto el ancho como el alto es igual. O así, ya no es un círculo perfecto porque no estoy apretando la tecla Shift. Lo suelto y ahora puedo hacer la misma acción. Para cortar en la mayoría de los programas es control X, tengo que seleccionar la capa adecuada, control X, acá creo una nueva capa, control V, ya tendría aquí. Si lo escondo, vemos que ya tengo en mi nueva capa todo lo que había seleccionado, la elipse. Muy bien, es aquí lo que habíamos dicho. Si vemos, cortar es control X, en este caso cortar es control X, copiar control C, pegar control V. Así que vemos que esto se repite en la mayoría de los programas, e incluso en Word. Muy bien. Luego voy a hacer control Z varias veces para retornar otra vez como estuvimos al principio acá.
Sigue seleccionado, vengo, hemos dicho que a selección y deseleccionar o control D. Ahora vamos a empezar a utilizar control D para deseleccionar, para que ya no esté seleccionado. Entonces, esta es una forma de selección rectangular, esta es elíptica. Esta es de un solo píxel, acá horizontal y vertical. Muy rara vez utilizamos estos dos, así que no lo vamos a ver. Con la misma característica de la selección, tendríamos aquí el lazo. Hago un clic y no lo suelto, un clic sostenido, y por donde vaya pasando, por ahí me está indicando que esa va a ser mi selección. Si vengo acá y llego al principio y lo suelto, vemos que ya está mi selección. Lo que habíamos hecho anteriormente de control X cortar o control C copiar y copiar en una nueva capa con control V, en el caso del pegado, lo voy a hacer directamente con un truco, control J. Veamos acá en la parte derecha. Hago control J, me ha respetado el original y a la vez me ha creado, en base a la selección que he hecho, una nueva capa. Control J. Muy bien, entonces acá tendría el original me ha respetado y el nuevo elemento me lo ha puesto en una nueva capa. Voy a eliminar esa capa y nuevamente voy a la visibilidad, lo voy a activar. Entonces tendríamos acá el lazo. Hay otro lazo poligonal, en lugar de ser libre, así como hemos hecho, como hemos utilizado el lazo, hago un clic sin soltarlo y arrastro. Acá es diferente, hago clic, especialmente sirve para objetos rectos. Entonces hago un solo clic y lo suelto. Clic con el botón izquierdo del ratón, lo suelto. Clic, lo suelto y así. La misma acción, clic, lo suelto y regreso al origen. Y vemos que me aparece un pequeño círculo ahí, significa que estoy en el origen y lo suelto. Ahora todo es la selección. Control J me lo ha llevado mi selección a una nueva capa y me ha respetado el original. Nuevamente lo voy a eliminar. Ahora esa sería otra forma. Otro sería el lazo magnético. Solo hago un clic alrededor de mi figura y si existe mucho contraste, por ejemplo el rosado con el blanco, pues como existe mucho contraste, así va a tratar de fácilmente seleccionar el objeto. Si no existe mucho contraste, esta herramienta no es adecuada. Voy a hacer clic, un solo clic y lo suelto. Clic y lo suelto y ahora solo muevo el ratón sin apretar ninguno de sus botones. Vemos que solo estoy arrastrando alrededor del objeto y automáticamente me está generando esos puntitos. Muy bien. Y una vez que llego al principio, recién hago clic con el botón izquierdo del ratón y tengo mi selección. Voy a apretar control J. Aquí estaría mi selección. Muy bien. Entonces para eso sirve esa herramienta. Lo voy a regresar como estaba al principio. También otras herramientas de selección. Esto es de selección de objetos en la última versión que ha venido. Voy a hacer un rectángulo alrededor de mi figura. Veamos acá. Hago clic con el botón izquierdo del ratón, arrastro y lo suelto. Inmediatamente el programa ha detectado donde hay contraste y el objeto me lo ha seleccionado. Si aprieto control J, acá tendría el objeto seleccionado. Vemos que ha fallado un poquito al interpretarlo en la parte izquierda. Luego vamos a ver cómo mejorar las selecciones. Muy bien, lo voy a eliminar. Probablemente esta herramienta no esté en las versiones anteriores a la del 2020 o 2019. No se preocupen, igual podemos hacer con estas herramientas. Luego tendríamos el de selección rápida, es probablemente la que más utilizamos. Hago clic. Si solo quiero elegir esto, veamos que acá en la parte superior tendríamos algunas opciones. Entonces lo que yo quiero es un poquito más grande. Si vengo acá, el puntero es muy pequeño, lo quiero un poquito más grande, como esto. Acá está. Y lo hago clic nuevamente en esta opción. Ahora no lo voy a hacer desde afuera, sino desde adentro con esto. Todo por donde voy a pasar, hago clic con el botón izquierdo del ratón sin soltarlo y todo por donde estoy pasando lo está seleccionando.
y ya me ha entendido y vemos que de hecho lo ha hecho mejor todavía que la selección de objetos. Otra vez aprieto control y J. Acá tendríamos ahora con la selección bastante buena de mi objeto. Muy bien, lo voy a eliminar. Entonces para eso sirve. Luego tendríamos acá la de varita mágica. Selecciona un color uniforme y lo trata de seleccionar todo del color similar. Si hago clic en el blanco, vemos que todo el blanco ha tratado de seleccionar. Pero por ejemplo acá este rosado no es blanco, pero ha interpretado que es muy similar al blanco, bien claro. Voy a apretar control D. Hemos dicho que control D es para deseleccionar. Entonces regula aquí la tolerancia. Digo, no seas tan tolerante con colores similares. Hasta el 16, por ejemplo, hasta el 15. Ahora hago un clic y vemos que en este lado voy a hacer en el blanco. Voy a deseleccionar, hago un clic en el blanco. Vemos que me ha seleccionado mucho mejor. Pero acá un poquito lo ha entendido mal. Hago un clic y otra vez ha tratado de seleccionar. No utilizamos mucho esta herramienta porque vemos que no funciona tanto cuando hay colores poco contrastados. Si hago clic afuera, vemos que sí me ha seleccionado gran parte de ellos, pero aquí en el degradado ya no lo ha entendido. Por eso es que no utilizamos mucho esta herramienta. Pero sí sirve para colores bien sólidos. Si tendríamos un color uniforme, sin degradados, excelentemente lo selecciona. Luego, acá lo voy a otra vez acá mantener. Muy bien, entonces estas herramientas son las de selección principalmente. Por lo tanto, acá esto lo voy a dejar como está. Muy bien. Entonces, en la mayoría de las herramientas que acabamos de ver, hay unas opciones adicionales que podríamos hacerlo de esta forma. Entonces, en todas son iguales. Si selecciono, veamos acá, es una nueva selección. Si quiero aumentar una selección más, como está activado esto, no me va a dejar. Crea otra nueva selección. Pero en lugar de que esté activada esta opción, la segunda está activada. Cuando yo genero otra selección, vemos cómo se suma una a otra. Y con la subsiguiente le resta. Por ejemplo, acá hago otra selección y en lugar de sumarlo, lo ha restado. O acá es para quedarme con la intersección, con lo que se une mi primera selección con la nueva selección que voy a hacer en este instante. Si hago una nueva selección, me voy a quedar con la intersección, que sería lo que se une mi antigua selección con esta nueva. Solo me he quedado con esa área nada más. Entonces, para eso sirven estas opciones. Y si vengo y veo con el resto, elijo otro, vemos que son las mismas. Acá también, si hago una selección así y le digo que quiero quedarme con la intersección, hago otra selección aquí y solo me he quedado con su intersección. Si hubiese dicho que quiero restarle, hago así y lo ha restado mi nueva selección a la selección anterior. Y si le digo sumar, hago así, le ha sumado mi antigua selección a mi nueva selección. Y si hago la primera, lo va a deseleccionar esto y me va a generar una nueva selección. Vemos que lo ha deseleccionado. Entonces funciona así. Similarmente era este de acá, el de varita, el de selección rápida, que es la que más utilizamos. Si elijo un objeto así, como este corazón, con barra espaciadora y clic con el botón izquierdo del ratón, hemos dicho que podemos mover así. Si yo quiero, acá me dice que si vuelvo a hacer clic otra vez con esta herramienta, entonces esta anterior va a desaparecer. Entonces hago clic aquí, vemos cómo ha desaparecido. Voy a hacer control Z. Si dice aquí sumar, entonces cuando hago una primera selección, como está activado sumar, hago una nueva y se suma. Si digo restar, hago una nueva y lo resta a la anterior, como estamos observando. Entonces es muy similar a lo que habíamos visto. Ya sabemos, esa herramienta es sumamente importante para seleccionar. Eso es lo que tenemos que practicar, porque cualquiera de las modificaciones que vamos a hacer siempre se va a basar en la selección. Por ejemplo, así, si yo quiero, voy a abrir una imagen,
Voy a buscar una tradicional, vamos a buscar algo así. Por ejemplo, esto aquí. Muy bien. Entonces voy a hacer un poquito más así. Si voy a cambiar el color de la modelo del cabello, tengo que seleccionar el cabello. Si voy a cambiar el fondo, tengo que seleccionar el fondo. Si voy a cambiar el color de la piel, tengo que seleccionar la piel y así sucesivamente. Voy a buscar una imagen relativamente más grande acá para que me muestre mucho mejor. Voy a buscar aquí. Muy bien. Esta imagen es bastante grande y lo voy a dejar así. Hemos dicho que lo voy a quitar el candadito. Generalmente, a veces me dice que para quitar el candado tengo que crear una nueva capa automática. Se crea solamente haciendo doble clic y nada más que OK. Luego hemos dicho una capa de fondo. Genero una nueva capa, lo arrastro abajo y le pinto cualquier color que yo vaya a desear. Ya está blanco y lo pongo un candado. Muy bien. Ahora esta imagen es relativamente grande. Si me acerco, dijimos que para cualquiera de las cosas que vayamos a hacer, a ver, vamos a necesitar la selección. Por ejemplo, el fondo, si quiero cambiar el fondo, pues vengo a esta herramienta, selección rápida, elijo la capa adecuada, hago un clic en el fondo y voy arrastrando alrededor. Y como vemos, ya está seleccionado. Si observamos aquí, me ha seleccionado parte del cabello. Yo no quiero eso. Ya sabemos que en la parte superior puedo restar selección con esto. Y ahora voy restando suavemente selección. Muy bien, por cuestión de tiempo lo vamos a hacer así. No vamos a perfeccionar el borde. Acá también lo vamos a dejar así. Solo queremos demostrar que siempre se trabaja con selección. Una vez que tenemos acá, lo podemos eliminar o control X y lo quito. Vemos que para trabajar con eso lo hemos quitado. Si aprieto control Z, hemos seleccionado el fondo y puedo cambiar de color. Vengo acá, elijo otro color como el rojo, OK, el bote de pintura y en la selección hago clic y lo he cambiado. Generalmente trabajamos de una forma más, que podríamos ahora indicar. Es en lugar de perder esta información que tenemos aquí, lo que hacemos es enmascararla para luego, si nos equivocamos, recuperar la información eliminada. Acá tendríamos esta opción de máscara. Si hago clic, vemos cómo me ha enmascarado lo que había estado acá y me ha mantenido lo del fondo. Si no quiero perder el original, pues hago una copia. Clico en el botón derecho y digo duplicar capa. Y lo voy a dejar cualquier nombre. Entonces lo voy a quitar la visibilidad y me quedo con esta capa. Como ya está seleccionada, hago clic. O en este caso hemos dicho acá la máscara. Y aquí ya tendría el original. Y con la parte enmascarada yo ya podría trabajar, pintarlo de otro color, prácticamente hacer todo. Muy bien. Entonces la cuestión acá es de que siempre trabajamos con selección. Si yo quiero cambiar el color de los labios, por ejemplo, acá tendría que seleccionar muy minuciosamente. Aquí sabemos que el tamaño se cambia aquí, la dureza, todo eso. Suavemente podría cambiar, aquí seleccionarlo para luego cambiarlo. Voy a aumentar la selección ahí o enmascararlo y luego trabajar exclusivamente con los labios y así superponer uno a otro a otro. Muy bien, entonces voy a hacer control Z y voy a deseleccionar. Así que la importancia, incluso esto lo voy a eliminar, la importancia de la selección es el hecho de que con cada cosa que vayamos a trabajar tenemos que seleccionar. Muy bien, hay otras herramientas más acá para recortar, por ejemplo, todo el espacio de trabajo. Anteriormente estuvimos trabajando aquí o aquí y si elijo esta herramienta, pues el espacio de trabajo final lo estoy modificando. En la parte de abajo me dice el tamaño de ancho y de alto. Si yo lo cambio ya va a perder la característica. Acá está en Full HD. Si yo lo elijo ahora ya no tiene una dimensión propia.
Le hago OK. Ahora con esto yo ya puedo trabajar dentro de mi espacio de trabajo, como observamos así. Entonces tengo que tener cuidado al utilizar esta herramienta para cambiar el espacio de trabajo. Esto no lo vamos a ver, esto se utilizaba anteriormente para diseño web. Solo un sector seleccionábamos y lo exportábamos, pero ahora existe la oportunidad de que un elemento en cuestión fácilmente lo exportemos sin necesidad de hacer una selección o un sector. Muy bien. Pues, por ejemplo, si solamente quiero nada más que exportar esta capa, pues hago clic con el botón derecho y le digo exportación rápida. Hago clic y lo guardo así. Ya no necesitamos muchos sectores. Luego tendríamos esto. La subsiguiente herramienta se utiliza acá para crear sectores que luego vamos a poner. A veces hacemos unos mockups, unos montajes previos o prediseños al final, pero más o menos queremos saber cómo va a quedar, cómo va a estar organizado los diferentes módulos, ya sea para revistas, páginas web o cualquier otro proyecto. Solamente montamos y le decimos así va a estar distribuido los espacios. Por ejemplo, acá utilizamos esta herramienta. No olvidemos que esta herramienta acá tiene dos variedades, puede ser rectángulo o elíptico. Esto probablemente no esté en las versiones anteriores, no se preocupen, tranquilamente podríamos hacerlo con un rectángulo, pero aquí es un poquito de ayuda. Por ejemplo, me dice para el sitio web, yo le digo muy bien, acá va a estar el logo, acá, luego aquí va a estar un menú, hasta ahí, luego aquí va a estar las redes sociales, luego va a estar un slider aquí, y aquí va a estar tres imágenes, una, dos, la del centro más grande y tres, una regular. Entonces, como vemos, fácilmente tendríamos una organización. Luego, posteriormente, ya los podemos reemplazar y agregar contenido. Por ejemplo, si selecciono aquí para el slider o aquí para una imagen, pues puedo insertarlo fácilmente en la misma. Por ejemplo, como ya está seleccionado esto, vengo a archivo, colocar elemento incrustado, elijo mi imagen y le digo colocar y vemos cómo se ha adaptado. Acá lo mismo, archivo, colocar elemento incrustado, busco otro y ya estaría acá. Vemos que es un poquito más grande, tendría que modificarlo así. Pero su margen siempre va a estar de esa forma ahí. Muy bien. Entonces me está manteniendo la lógica de funcionamiento. Vengo a archivo, colocar, busco otra imagen. Por ejemplo, esta de acá, colocar y vemos cómo estaría. Lo hemos dicho que podríamos hacer clic aquí en la imagen y ampliarlo. Muy bien. Hasta ahí. Ok. Acá también, archivo, colocar elemento incrustado, elijo uno de estos, ya tendríamos. Entonces, para eso sirve esto. Todo esto voy a seleccionar haciendo clic con esta herramienta de acá. Hago un clic con el botón izquierdo del ratón, no lo suelto, arrastro y una vez que está seleccionado, aprieto la tecla suprimir o lo mismo que aquí en la parte inferior derecha. Muy bien. Entonces para eso sirve esta herramienta. Luego tendríamos cuentagotas. Resulta que si yo quiero un color de acá, no sé qué color sea este. Específicamente acá donde está más oscuro. Entonces vengo con el cuentagotas, hago clic y ya tengo aquí información. Este es el color exacto. Y aquí estarían los valores. Es recomendable que ustedes un poquito investiguen en internet esto del RGB, red, que sería rojo, green, verde, blue, azul. Generalmente trabajamos con esto para dispositivos electrónicos, o sea, para el celular, para smartphones, para tablets, computadoras. Y CMYK, esto es para impresión. Cian, magenta, amarillo y key, que sería el negro. Entonces, estos, por lo menos estos, saber cómo funciona.
es que aquí tendríamos valores del 0 al 256, que sería su máximo valor. Combinando estos tres elementos, podemos lograr cualquier color de la naturaleza. Entonces podemos buscar en internet la rueda cromática y el RGB y CMYK, cómo funciona. Pero básicamente acá nos está dando la información y sus valores respectivos en ambos. Muy bien, entonces de esa forma funciona el cuentagotas. Acá tendremos una variedad de los mismos, no lo vamos a ver ahora, solo nos interesa utilizar, por ejemplo, de aquí, este es mucho más claro. En lugar de aquí, hago clic en el de abajo y vengo, el cuentagotas automáticamente se ha activado. Hago un clic y aquí tendría ese valor. Muy bien, para eso sirve. Luego tendríamos estas herramientas que no lo vamos a ver ahora. Es un poquito complicado de explicarles porque sirve especialmente para la corrección de algún elemento de la piel. Por ejemplo, acá, si tendríamos en este lugar, si esta persona tuviese aquí un grano, por ejemplo, esto es para resetear los colores en blanco y negro. El fondo blanco y de aquí, en la parte de adelante, negro. Entonces, con esto lo voy a hacer un punto, voy a seleccionar la capa adecuada, lo voy a hacer más pequeño, no olvidemos que esas opciones está acá, yo directamente lo estoy haciendo desde el teclado. Hago un clic, digamos que este es un punto, un lunar o algo así, y queremos eliminarlo, pues con esto de herramienta corrector puntual, paso por el mismo y lo ha reemplazado. Entonces, las imperfecciones lo podemos hacer con esta herramienta. Luego es muy similar el pincel corrector, el parche, áreas específicas las cambiamos. Entonces yo podría pasar por aquí, por la ceja, voy a apretar la tecla Alt, o desde aquí puedo traer la información, aprieto la tecla Alt y clic con el botón izquierdo del ratón. Entonces ha retomado de ahí la información, paso por la ceja y vemos cómo lo ha reemplazado con esa información. Luego tendríamos el parche, es muy similar. Hago clic con el botón izquierdo del ratón, paso alrededor de la ceja y lo suelto. Y ahora cuando arrastro, lo suelto y vemos cómo, voy a apretar control D, cómo ha reemplazado parte de lo seleccionado con lo que había arrastrado. Voy a hacer control Z y control D de seleccionar. Y así. Es muy similar esto. Esto se utilizaba antes cuando los ojos rojos solían verse en las fotografías tradicionales. Luego tendríamos acá la parte de pincel. Pues simplemente es un pincel. Acá cambio los tamaños y la dureza. Y aquí en la parte de abajo cambio el color con el que quiero pintar. Es como un lápiz normal. Y aquí tendría algunas configuraciones y una variedad de ellas. Aquí muchos estilos diferentes con los que se puede trabajar. Entonces tendríamos que explorar todo este ajuste de pincel y los pinceles disponibles aquí. Con todo eso tendríamos que trabajar. Voy a quitarlo, esto. El de propiedades más me ha arrastrado, lo voy a cerrar. Y esto de propiedades, desde aquí, desde la parte superior, arrastro a la derecha y lo dejo. Entonces para eso sirve el pincel, solo tendríamos que navegar en los diferentes tipos de pincel. Acá tendríamos otros como el lápiz, en lugar de que sea tan grueso, el lápiz es sumamente más fino, pero es igual que el pincel. Estos no lo vamos a ver, rara vez utilizamos. Veamos que en esta capa me ha dibujado todos, así que yo puedo eliminar y generar una nueva capa. Muy bien, acá tendríamos para el tampón clonar y el tampón de motivo. Este de clonar utilizamos, sí, el de motivo muy rara vez. Por ejemplo, acá, si yo quiero clonar esto, voy a seleccionar la capa adecuada. Quiero clonar todo esto aquí a la parte izquierda. Entonces utilizo esta herramienta. Acá voy a hacer con la tecla Alt para establecer el punto de inicio. Entonces desde acá lo voy a decir que comencemos a clonar. Aprieto la tecla Alt y un solo clic con el botón izquierdo del ratón y lo suelto todo. Ahora cuando venga acá,
y de hecho lo voy a hacer el pincel más grande ahí. Muy bien, un poquito más grande, hasta ahí. Entonces cuando aprieto clic con el botón izquierdo del ratón sin soltar y voy así arrastrando. No lo estoy soltando, sigo ahí arrastrando. Clic con el botón izquierdo del ratón hemos hecho y no lo hemos soltado. Y vemos cómo estoy clonando un área específica de mi imagen. Entonces, así sirve prácticamente para trabajar. Muy bien. Luego tendríamos esto. Pincel histórico, rara vez lo utilizamos, no lo voy a ver. Luego el del borrador, pues como su nombre lo indica, borra. Pero como dijimos anteriormente, en lugar de borrar, siempre vamos a preferir enmascarar. Por ejemplo, en lugar de borrar todo esto, prefiero enmascararlo. Selecciono el elemento en cuestión. Así. Vamos a ver. Voy a enmascararlo. Solo me está mostrando eso nada más. Voy a hacer control Z. En lugar de que esto me esconda, me está mostrando. Vengo a selección y digo invertir. Lo que estaba seleccionado ahora no está seleccionado. Y lo que no estaba seleccionado ahora está seleccionado. Vengo y hago otra vez clic en la parte inferior, acá en máscara. Vemos que me lo ha quitado. O sea, en lugar de borrar, prefiero esconderlo. Y luego continúo normal trabajando en esta capa. Muy bien. Lo voy a hacer control Z ahí. Entonces para eso sirve el borrador. Este es borrador de fondos y borrador mágico. El de fondos generalmente toma un único color y lo va eliminando, como estamos viendo. Aunque me pase un poquito a otro lado, siempre está tratando de eliminar el mismo color. También no lo utilizamos, enmascaramos. Acá, borrador mágico, hago un clic, es igualito que la varita mágica que habíamos visto aquí, pero directamente me lo borra. Hago un clic, por ejemplo, con aquí el borrador mágico, hago un clic y me ha eliminado todos los colores similares. Pero aquí ha faltado, por ejemplo, hago un clic y me lo está eliminando. Como vemos, pero hemos dicho anteriormente que evitemos eliminar, es preferible enmascararlo, porque si ahora yo quiero recuperar la información de acá, ya no puedo. Tendría que eliminar todos los pasos posteriores que he hecho a las nuevas modificaciones. O sea, hartas veces apretar control Z o quedaría lo mismo aquí. Entonces, no es muy conveniente el mismo. Lo voy a dejar como estaba. Luego tendríamos el de degradado. Acá si vengo, pues en una nueva capa, hace un degradado con estos dos colores de aquí abajo. Si lo hago así, recupero el blanco y negro. Puedo elegir un primer color, este guindo, hago clic en el segundo color, un celeste, y ahora cuando hago clic y arrastro, he generado un degradado. Voy a hacer control Z. Si selecciono un área nada más, ahora cuando hago mi degradado, aunque esté afuera, y si me salga no importa si me salgo de la selección, solamente la selección nada más se ve afectada. Si no selecciono nada, toda la capa se va a ver afectada. Voy a hacer control Z. Si quiero todas las configuraciones, puedo hacer doble clic sobre el degradado acá y me aparece. Y me dice hay muchas opciones, sugerencias que ya tiene acá de antemano. Y aquí podríamos alterar el degradado, el tipo de degradado. Puedo seguir agregando puntitos. Y cada uno de estos puntitos acá tiene su color. Este es celeste, este es rojo y el subsiguiente es celeste. El tercero en lugar de celeste lo voy a decir medio amarillento que sea y aprieto OK. Ahora tendríamos tres colores. Digo OK y ahora cuando hago mi nuevo degradado los tres colores están. Muy bien. Tendríamos también el bote de pintura que anteriormente hemos utilizado con este color de acá de adelante. Hago clic y ya está. Todo lo que estaba, como no hemos seleccionado nada, toda la capa se ha hecho. Si selecciono algo y ahora el bote de pintura, solamente esta área. Aunque haga afuera, no pasa nada, solo la selección se va a ver pintada. Voy a hacer control Z, para eso sirve.
Luego esto en 3D no vamos a ver. Acá tendríamos esto para trabajar con diferentes cosas, muy similar a estos tres. Vamos a dar una repasada muy rápida acá, por ejemplo aquí. Como su nombre lo indica, desenfocar, pues desenfoca. Y sus valores acá yo puedo cambiar, tamaño, dureza, todo eso. Entonces, si quiero que esté desenfocado el ojo, por ejemplo, no se vea muy bien, pues comienzo a hacer clic con el botón izquierdo y arrastrar así. Ahora vemos cómo está desenfocado. Voy a hacer control Z. Luego estaría enfocar. Entonces, ahora contrario al anterior, en lugar que esté desenfocado, va a estar bien enfocado, como estamos observando ahí. Voy a hacer control Z. Luego tendríamos el dedo, el cual los colores lo estira un poco. Como vemos acá, ya al estirar los colores, así lo está distorsionando él mismo. Muy bien. Entonces, algo similar pasa con esto. Entonces, sobreexponer los colores lo expone mucho más. En este caso me dice cuál. Tenemos tres: las sombras, que serían las partes oscuras, los medios tonos, que serían los grises o estos colores neutrales de la imagen, o las iluminaciones, la parte más clara. Yo le digo las sombras, quiero que la parte oscura ahora lo voy a sobreexponer. Significa sacar el color más, lo más que se pueda. Acá, por ejemplo, lo estoy haciendo. Vemos cómo se va notando y la parte oscura está saliendo más ese color. En este caso estoy sobreexponiendo estos colores. Lo mismo pasa acá. En lugar de sobreexponer, subexponer, esconder. Entonces, si hago lo mismo acá con las sombras, vemos que estamos escondiendo en lugar de, en este caso no esconder, sino lo estamos subexponiendo, lo estamos tratando de que la parte clara no esté tan clara. Muy bien, entonces para eso sirve. Y esponja lo que nos da es más o menos una especie de saturación, o también puedo saturar. De saturar le estoy quitando los, voy a hacer control Z, por ejemplo acá los labios. Lo que voy a hacer con desaturar mediante la esponja sería pues tratar de quitar este color hasta que quede un poco blanco y negro. Muy bien, entonces vemos cómo le estoy quitando su color tan fuerte que tenía. Voy a hacer control Z. Antes hubiera sido ideal seleccionarlo, pero por cuestión de tiempo lo estamos haciendo así. Eso es desaturar. Si digo saturar, los colores que tiene lo voy a llevar a su máximo valor, bien saturado, como estamos observando de esa forma. Muy bien, para eso sirve. Luego tendríamos herramienta de pluma. Esto, hay otro programa igualito al Photoshop que se llama Illustrator, que se utiliza en diseño gráfico también para hacer logos, iconos, maquetas, cosas así, pero se utiliza vectores y utiliza todas estas herramientas. Pero nosotros estas herramientas las utilizamos para selección especialmente. Es como las mismas herramientas que hemos visto, estas cuatro herramientas, este cuatro grupos de herramientas de selección, lo mismo lo utilizamos, pero a través de esto. Es que esto es más preciso todavía, muy preciso. Por ejemplo, de acá, si yo quisiese seleccionar esto, sumamente preciso, entonces puedo hacerlo acá al corazón. Claro que en elementos extremadamente precisos utilizamos esto. Entonces hago clic y veamos acá, clic, así. No vamos a ver ahora porque tiene un montón de opciones esto. Entonces vamos generando y con estas diferentes opciones de acá las vamos modificando. Por ejemplo, de aquí con esto de convertir punto de ancla, añadir más de estos son los puntos de ancla. Puedo añadir más o quitarlas o modificarlas. E incluso con esta herramienta de aquí abajo puedo seleccionar y modificarlas, así como estamos viendo. O estos de acá, selección directa también. Hago clic en una de ellas y las modifico así, con curvas muy precisas. O sea, realmente hacemos un trabajo muy minucioso por esto. Con estos dos, esto se complementa perfectamente, estas dos herramientas. Muy bien, no lo vamos a ver, no utilizamos muy frecuentemente esto,
Cuando son exageradamente precisos, recién las utilizamos, pero toma muchísimo tiempo. Luego tendríamos el texto. Es como cualquier texto. Simplemente hago un recuadro con la herramienta texto. Acá ya me ha puesto un texto de entrada con las características anteriores del texto, con el tamaño, todo lo demás. Entonces, para seleccionar, puedo venir edición, acá, y seleccionar todo. O control A generalmente, lo vamos a hacer con control A. Y le voy a decir que el color sea rojo. Ya tendríamos acá. Me ha puesto un texto de ejemplo. Aprieto control A, es seleccionar todo. Aprieto la tecla suprimir y ahora escribo mi propio texto. Bienvenido. Igual que el Word, elijo mi texto y aquí en la parte de propiedades tendríamos todas las opciones para cambiarlas. Acá esto voy a colapsarlo aquí. Carácter, tipo de letra, su variedad de letra, el tamaño del texto. Aquí. O desde aquí también puedo cambiarle. El espaciado entre línea y línea, entre carácter y carácter. El color del texto. En este lugar puedo cambiarlo a verde. La alineación cuando es un párrafo a la izquierda, al centro, a la derecha. Y una variedad de justificaciones. Y aquí en opciones de texto también. Si hago clic en estas pequeñas opciones, vemos acá que tendríamos dos cosas fundamentales. Carácter y párrafo. Hago clic en carácter. Si hago estos 3 puntos, todas las opciones que dispone me muestra o puede esconder. Y lo mismo pasa con párrafo. Hago clic en estos 3 puntos, todas las opciones de párrafo. Y ya vemos que si yo quiero cambiar solo la N, selecciono solo la N. Hago un clic sobre el mismo o 2 clics si es necesario. Selecciono y comienzo a cambiar, por ejemplo, un color diferente como el negro. Hago clic afuera o en esta pequeña opción de OK. Como vemos, no es nada complicado. Existe una variedad, o sea, una ayuda. De hecho, ni siquiera debería existir, pero estos de acá, en lugar de horizontal, vertical. Entonces, si digo aquí, hola, vemos como en lugar de horizontal me está poniendo vertical. Muy bien. Así, y si quiero, por ejemplo, acá, esto lo voy a dejar así. Y si yo quiero una máscara para luego enmascararlo, como hemos visto anteriormente, pues utilizo estas dos herramientas, también tanto horizontal como vertical. Si pongo el horizontal y escribo acá moda, voy a escribirlo, moda, así, así, moda. Entonces aprieto OK, vemos que ya tendría acá mi selección. Y si lo enmascaro, solamente me ve nada más que mi texto que he escrito y estaba enmascarado con la imagen de abajo. Entonces se puede hacer ese efecto. Muy bien. Entonces cuando yo vaya a seleccionar esto, puedo escribir así. Aprieto control A para seleccionar todo. O comienzo a eliminar el texto directamente desde acá. Control A y eliminar. Escribo algo. Y puedo cambiar algunas variedades del mismo. En la parte superior, por ejemplo, el tipo de texto. Acá, bold. Muy bien. Digo OK y hasta mi selección en forma de texto. Hubiera podido hacer lo mismo esto, la M, la O, la D, la A, con cualquiera de las herramientas de selección. Y luego vengo y enmascaro y ya estaría. Muy bien, entonces para eso sirve. Luego tendríamos acá esto para crear figuras. Pues el de rectángulo me crea un rectángulo. El de rectángulo con esquinas redondeadas, similarmente. El elíptico igual me genera elipses y así sucesivamente. Por ejemplo, este de elipse, si lo hago así, me ha generado un elipse. Y en la parte de propiedades me dice el relleno puedes cambiarle de color y el trazado también va a estar color verde. Pero no se nota el trazado porque solo tiene un píxel nada más de ancho. Puedo aumentarlo y puedo cambiar el tipo de trazado acá. Lo voy a dejar como estaba. Así de fácil. Entonces, como vemos lo que acabamos de hacer,
pues también se puede hacer con cualquiera de estas. Un triángulo y así sucesivamente. Un rectángulo. Vemos que no es nada complicado. Muy bien. Luego esto no lo vamos a ver. La mano, lo que hemos dicho, utilizar H también sirve, pero acá nosotros dijimos que vamos a utilizar la barra espaciadora y lo muevo. Eso especialmente cuando estamos así, barra espaciadora y lo muevo. Cuando no tenemos mucho espacio. Cuando está así, no funciona porque ya está prácticamente en nuestra área de trabajo. Y esto es cuando vamos a necesitar, por ejemplo, girar el espacio de trabajo, no el objeto, el espacio de trabajo. Entonces hago así, lo giro momentáneamente y trabajo ya luego en esto. Y entonces así trabajo, todo lo demás, termino de hacerlo, aprieto la tecla escape y otra vez retorno como estaba. Temporalmente me lo mueve el espacio de trabajo. Esto es para hacer zoom, hemos dicho, y esto para cambiar los colores que vamos a usar. Básicamente eso. Entonces cuando trabajamos con Photoshop, trabajamos con las herramientas fundamentalmente y en las capas aquí. A medida que vamos haciendo nuestros trabajos, pues si quiero, por ejemplo, de una fotografía cambiar su fondo, pues vengo a archivo o acá, puede ser. Si quiero cambiar el fondo, selecciono el objeto o el fondo, cualquiera de los dos. Por ejemplo, con esta herramienta de acá hemos dicho herramienta de selección, o puedo ayudarme directamente con esta herramienta de selección de objetos, cualquiera de los dos. Entonces lo hago así. Ya me lo ha seleccionado y me lo enmascara abajo. Voy a enmascararlo, me quedo con el objeto. Entonces genero una nueva capa, lo pongo debajo de mi imagen y le digo que quiero este color de este color. Hago clic en cualquier parte porque está seleccionado mi capa y he cambiado el fondo. Lo mismo si quiero cambiar el color de los ojos, acá. Entonces tengo que seleccionar los ojos perfectamente. Puedo utilizar cualquier herramienta que me lo permita, así, así. Una vez seleccionado el mismo, entonces puedo acá. Hay un montón de opciones. En la parte de ventana voy a activar lo que sería acá, lo que habíamos dicho, lo que hemos escondido todavía. Esto de ajustes, ajustes y lo puedo arrastrar acá, siempre está aquí. Entonces, como ya está seleccionado esto, confirmo de que en la parte de acá donde yo quiero trabajar sea en mi figura. Por ejemplo, acá está mal seleccionado, no debería estar en capa 2. Selecciono esto, así que ahora las modificaciones se van a hacer aquí. Y acá tendría muchas opciones, tono, saturación, brillo, contrastes, niveles, curvas. Esto es sumamente importante para trabajar. Por ejemplo, si le digo aquí tono, saturación, entonces en el objeto seleccionado voy a decir acá que afecte solo al de abajo nada más. Muy bien. Entonces en tono, saturación vemos que solo el color nada más puedo cambiarle. Entonces así voy modificando y la saturación voy aumentando y puedo hacer muchos efectos, como vemos. Muy bien. Entonces voy cambiando los valores. Voy a otra vez dejarlo como estaba y lo voy a eliminar. Muy bien. Y puedo, mi selección todavía, acá, hacer la selección perfectamente. Así. Lo voy a dejar por el momento un poquito, lo puedo corregir. Tenemos que ser muy minuciosos al mismo. Ahí. Y entonces ya comienzo a cambiar también ahí. Puedo poner otro color, todo lo seleccionado, como hemos dicho. Entonces, es importante la selección. Muchas de las cosas que podríamos hacerlo minuciosamente, vamos a tener acá en la parte de filtros. Selecciono adecuadamente mi capa, vengo a filtros y digo acá licuar, por ejemplo. Entonces hago clic, me aparece esta ventana de acá y vemos que ha registrado la cara. Y aquí tengo para cambiar el licuar con detección de rostros en las últimas versiones.
está para cambiar los ojos, la nariz, la boca y la forma de la cara. Si primero digo los ojos, veamos los ojos acá. Voy a hacer un poco más ahí. Y voy a con la mano recorrer. Veamos los ojos. Entonces, el ojo, este es el lado izquierdo, lado derecho. El tamaño del ojo puedo aumentarle, el de la izquierda y el de la derecha. La altura también, de la izquierda, de la derecha. La anchura lo voy a dejar así. Esto también de la izquierda, de la derecha. La inclinación también lo puedo hacer así. Y la distancia lo puedo quitar. Y lo dejo de los ojos. Ahora la nariz. La altura de la nariz lo puedo hacer mucho más. La anchura también lo puedo quitar. Luego dejo la nariz, continúo con la boca, obligo a una sonrisa. El labio superior puede ser más alto, el labio inferior mucho más bajo, la anchura de la boca mucho más angosta, la altura de la boca mucho más alto. Lo dejo y la forma de la cara, la frente que sea más pequeña, la altura de la barbilla que sea mucho más pequeña aquí, la mandíbula también lo puedo dejar mucho más angosta y la anchura de la cara mucho más angosta. Y así vemos que sin mucho sacrificio hemos podido cambiar el rostro. Tendríamos más opciones aquí que no los vamos a ver, pero es totalmente modificable cualquier área. Digo OK, vemos cómo hemos cambiado totalmente y hemos distorsionado nuestra imagen. Claro que los cambios que hemos hecho ahora son radicales para ver que efectivamente funciona. Nunca se hacen cambios tan radicales, siempre se hacen cambios muy sutiles. Muy bien. Hasta aquí esta parte introductoria, esta parte de Photoshop para principiantes. Tendríamos muchos trucos en nuestro canal de YouTube, pueden verlo. Al igual que un curso completísimo también en nuestro canal de Johnny Gallardo, donde explicamos a más profundidad absolutamente todas las opciones y todo el potencial de Adobe Photoshop.